¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Diputado por el Partido Nacional de Villa Clara. Un gusto, como siempre. ¿Es así? ¿Se vienen de reunir con el presidente? Estuvimos hoy de mañana coalición? los diputados y los senadores de la coalición reunidos con el presidente de la República y el equipo económico. Bien. Y no subía. No presté atención mucho a las faltas y a las ausencias. Era lo más... Subía no estaba. Pero quizás otros legisladores tampoco pudieron ir, pero bueno. Bueno, ¿qué surgió de allí? ¿Algo que nos pueda transmitir? No, lo primero es pues, interiorizarse desde el punto de vista técnico sobre los anuncios presentados ayer por el presidente de la República de forma pública y poder entender y discutir, aprobar o plantear quizás algunas cosas que no fueron contempladas. En eso que se ha transformado en una costumbre entre el presidente y la bancada de la coalición, poder dialogar y poder tener la autocrítica suficiente que hace que nos permita ser mejores o hacer las cosas de buena manera. Bien, ¿querría sumarse con alguna opinión personal al debate que lo antecede? Pensé que hacía calor afuera solamente. No, yo qué. No, pero solo una puntualización. El presidente ayer tuvo su autocrítica, fue el primero en decir que no estaba conforme, pero que sí que estamos en el camino y tranquilos por recorrerlo, o por tener que recorrerlo. Pero el presidente de la República fue el primero en su discurso en decir que no está conforme. Y eso me parece muy noble de su parte y también muy republicano. En la Casa del Parlamento, en la Casa del Pueblo, ir a rendir cuentas, creo que es mucho una más el situación muy precio buena. o el costo de no decirlo que lo que puede sumar decirlo, ¿no le parece? Yo creo que, uno tiene que no solamente saber lo que quiere comunicar, sino cuál es el propósito que tiene. Bueno, hablando de propósitos, este 70% de la población, como se señala por aquí, que no escuchó nada que le fuera a cambiar las perspectivas no escuchó directamente. anuncios, ¿no? Ahí va, sí. ¿Qué opina sobre eso? No, bien? discrepo. ¿Es una mirada? A ver. Discrepo porque, tenemos que separar. Una cosa son los anuncios que tienen que ver con estos incrementos salariales por las deducciones que se van a realizar en cuanto al impuesto a la renta de los trabajadores, al trabajo y también la ayuda para mejorar financieramente las micros, pequeñas y medianas empresas, pero también están los otros anuncios, las cosas buenas que se hicieron y que se van a hacer, que tienen que ver con una mejor alimentación para las poblaciones más vulnerables, con mejores programas de seguridad pública, y eso comprende a toda la población. Pero allí no hubo, discúlpeme, pero allí no hubo novedades. Lo del MIDES ya se sabía. Lo de la seguridad pública, salvo que yo no haya escuchado el mismo discurso, no hubo algo de un nuevo plan, hubo sí una autocrítica respecto al tema de los homicidios, que es lo que más está costando, pero no hubo un anuncio de cambio de rumbo o alguna novedad. Estábamos hablando de novedades, ¿no? ¿Qué trajo el discurso nuevo para la población? Que no es esa que está comprendida dentro de la rebaja tributaria. Entonces, Verónica, no fue novedad las medidas IRPF y IAS, porque ya se vienen hablando hace un tiempo y ayer no generaron ninguna sorpresa. No lo fue, pero sin duda es lo nuevo, es lo que se va a aprobar. Salvo eso y lo del banco hipotecario, que también requiere de temas legislativos. Y hablábamos más temprano también del laboratorio de Microsoft, que sin duda también es una muy buena noticia. ¿Qué es lo nuevo? A eso nos referíamos más temprano. El presidente ha generado un hábito que es muy saludable, que es él mismo, presente, rinda cuentas. Nadie lo eso cuestiona. Creo que hay que entenderlo y aplaudirlo. Nadie lo cuestiona y creo que todos lo destacamos. Y nos parece que ojalá otros, cuando vengan, tengan la misma actitud. Totalmente. Porque los que estuvieron no la tuvieron. Sí, estamos hablando de algo muy puntual. Entonces, novedades. Pero está rindiendo cuentas de lo que se hizo. Y se está haciendo algunos anuncios de cosas que se van a aplicar inmediatamente y después, el 1 de marzo del año que viene, volverá a hacer rendiciones de cuenta de lo que pasó en el 2003. O sea, creo que el ejercicio hay que tenerlo bien planificado en cómo se tiene que comunicar. El presidente no va al Parlamento a hacer un discurso de todo lo que quiere hacer. El principal motivo es hacer el discurso de todo lo que hizo o de lo que está haciendo el gobierno. Perfecto. Y después esbozar noticias que él entiende y que el gobierno entiende que la población las tiene que ir conociendo. Porque se van a ir desencadenando a través del año y profundizando como corresponden y quizás hasta mejorando como punto de partida de lo que dijo ya el presidente. Entonces,
A ver, ponderemos este acto republicano, ponderemos la actitud del presidente de ir a contar lo que pasó y parte de lo que viene. Después, bueno, podemos discutir el contenido, si eso suficiente, insuficiente, lo que nos gusta, señala, no nos gusta. Nadie lo rebatió, todos estuvimos de acuerdo. Estábamos en la discusión del contenido, justamente en eso. Y eso es válido, o sea, ahí cada uno tendrá su opinión y nosotros tenemos la nuestra, y las valoraciones o los juicios de valor sobre actitudes corren o sea, es parte de cada uno. Bien, ¿qué piensas sobre, por ejemplo, lo que planteaba, no era Mayer, era Vergara, ¿no? Cuando hablaba de cómo no se incluyó alguna suerte de autocrítica o de referencia a situaciones de corrupción? Yo no creo que eso esté comprendido en una rendición de cuentas que tiene que dar el presidente en el Parlamento. Mucho más cuando está la justicia trabajando, que trabajó y sigue trabajando. O sea, no me parece competencia hacerlo en un momento como el de ayer. No creo que sea lo más adecuado. Yo, es más, creo que hubiese incurrido en un error el presidente hacer alguna mención, no por los casos de público conocimiento u otros casos, porque también se pueden hacer menciones de cosas que se han sabido a último momento que tienen que ver con actos delictivos y de corrupción que se vienen acarreando desde el pasado. Todos estos días nos enteramos las cosas que pasaban en cárcel central, etcétera, etcétera, y tampoco me hubiese gustado a mí que el presidente hubiese hecho mención de eso. Moravito, o sea, habría que haber mencionado todo. Y no corresponde. Hay que entender lo que corresponde en el momento, en el lugar donde se está y el propósito por el que se está haciendo, llevando adelante esa acción. Hablemos de propósitos, pero del suyo como presidente, ¿no?, de la Cámara. Repasemos el significado o la esencia del rol y después cuáles van a ser los temas legislativos que van a ocupar este año. Lo que queda. A ver, más allá del honor y la responsabilidad que esto conlleva, lo importante es entender que no es ningún privilegio. Ser presidente de la Cámara de Representantes es un mandato por sus pares. No es un cargo, es un deber. Y primero que nada tenemos que garantizar los cometidos innatos que tiene el Parlamento, que es legislar bien y poder controlar el Poder Ejecutivo. Con ecuanimidad, con neutralidad, como le corresponde a un presidente, pero en esta coyuntura que existe hoy de conflictividad, de enfrentamiento político, donde la agresión dialéctica no es la mejor, también está el rol de construir consensos, espacios de entendimiento y bajar un poquito la pelota, ¿no? Bien, y tratar de lograr que... Ahí donde el rol del presidente de la Cámara siempre tiene mucho trabajo, ¿no? Y ¿cuál va a ser su umbral de tolerancia? Porque es real, por lo menos a lo que venimos asistiendo la discusión parlamentaria, bueno, que el tono a veces no es el mejor, ¿no? De un lado y del otro. El mío es bastante alto mientras el respeto se pueda mantener. Yo estoy convencido de que a través de una buena oratoria todos los legisladores pueden demostrar su inteligencia, hasta con hilaridad, demostrarla, y también hacer una defensa muy leal de sus cuestiones políticas. El problema está cuando incurrimos en la falta de respeto, en la banalización de la actividad. Porque ahí estamos perdiendo valores, también estamos haciendo correr riesgo los valores que tenemos como uruguayos de la democracia. Entonces, tolerancia dentro de lo permitido. Después, uno tiene que actuar de acuerdo a las responsabilidades que tiene, porque el Parlamento tampoco es un club de discusión y de falta de respeto. Fernanda. No, yo creo que no es un detalle menor. Yo lo escuché en su discurso de Asunción y hizo mucho hincapié justamente en esto de cuidar los términos, la forma de razonamiento, que yo entiendo que no es otra cosa que cuidar de la democracia misma. Usted también hacía referencia a las actividades que se iban a llevar adelante por los 50 años del golpe de Estado. Creo que es coherente con su forma de actuar y que creo que va a colaborar mucho en este momento tan crispado justamente que políticos y en lugares tan importantes como en el que a usted le tocaba hoy ocupar, lleven adelante y hagan hincapié en esta cuestión que quizá a veces parece un tema discursivo, pero que yo entiendo que erosiona muchas veces a nuestra calidad democrática.
mencionaba que uno de sus compromisos van a ser, bueno, ciertos proyectos de ley que entiende que hay que darle prioridad, bueno, trabajar y hacer hincapié para que se terminen de votar o de no hacerlo. Bueno, ¿cuáles serían esos proyectos o para dónde estaría enfocado en el terreno legislativo su gestión de este año? Primero, a tu apreciación, la calidad democrática es deber de todos cuidarla mucho, ¿no? Y cuidar la democracia en sí, o sea, a la democracia y a la libertad hay que defenderla. Y uno no se refiere a términos de fuerza, hay que defenderla con una actitud, con una forma de practicar la política. Y eso creo que lo tenemos todos los uruguayos, lo tenemos claro. Tenemos fortaleza institucional, fortaleza política, seriedad, cumplimos con reglas internacionales. O sea, tenemos el antecedente de la pandemia. Había una causa que nos tenía que unir y nos mantuvo unidos. Y pudimos superarla. O sea, creo que a veces hay que recordar los episodios que no fueron los mejores para fortalecernos y mirar el futuro con mucho más optimismo. ¿Ah? Con respecto a los proyectos, tenemos seguridad social, reforma. Hay un objetivo, no es personal, es un objetivo en la metodología de trabajo y que tiene que cumplir el Parlamento. Antes del 31 de marzo entiendo que tiene que estar votado. La eficiencia parlamentaria se tiene que poner de manifiesto. De un proyecto con media sanción, donde han pasado decenas de delegaciones, ya en el Senado, en diputados, ya no se puede estirar más porque hay que votarlo y creo que va a ser la decisión que se va a tomar. ¿Qué hacen con Cabildo Abierto? Estamos conversando y estamos en un buen proceso de discusión. El Cabildo tiene su impronta y te diría hasta coherente porque desde que irrumpió en el sistema y logró electoralmente los lugares que hoy está ocupando ha sido siempre igual. Y a mí me parece que eso es parte de la coherencia política. Puede estar de acuerdo o no, pero es coherente con su forma de actuar porque siempre lo ha sido. Sí, pero la coherencia no necesariamente favorece el tener que apurarse a resolver el tema en un mes, ¿no? Porque estamos procesando, Victoria, y estamos conversando. Capaz que en este caso, en vez de tirar 10 manzanas por separado, volcó el cajón arriba de la mesa. Pero uno respeta esas actitudes o esos anuncios o la forma de manejarse desde el punto de vista público para que se entienda cuál es su posición, pero estamos hablando. Y esa es la verdad, yo lo estoy haciendo personalmente también y vamos a llegar a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Lo que esperamos es que los aportes de ellos sean buenos, que sean de aplicación, que sean reales y que se puedan llevar adelante, porque tampoco podemos legislar con expresiones de deseo. Nosotros estamos cambiando o reformando un sistema que hoy se encuentra amenazado porque está hipotecado, porque no es sostenible. Mal de nosotros si le seguimos agregando cosas que lo mantengan en esa calidad. Entonces, las conversaciones tienen que ser serias, tienen que ser tangibles, no pueden manejarse en un umbral de fantasía que no es lo lógico. Se dijo al pasar, hoy habló de usted de la calidad democrática, ¿no? Y uno creo que de sus intereses es lo del voto electrónico. Sí. ¿No sumaría en esa dirección, cambiando el tema, pero de alguna manera saber quién estuvo en sala, quién votó qué, de qué proyecto, de qué artículo? ¿Por qué es tan difícil? Porque uno, perdón la ignorancia, mirando de afuera, con el desarrollo tecnológico, Uruguay exportando software al mundo, es tan distinto crear una app, ¿no? Un software. Ya estamos prontos. El diputado Pasquet, el anterior presidente, fue uno de sus propósitos. Pudo lograrlo, se llevó a fin de año, quizás demoró un poco más de lo previsto por el tema de actualización justamente de software, porque el software que existía en la Cámara cuando se quiso incorporar hace muchos años. Hay un tema de donación ahí que surge de otros países, ¿no? Hoy no era en términos informáticos yo no me manejo muy bien, pero no se podía aplicar si no tenía una actualización, se tuvo que hacer un gasto, se logró, se probó y funcionó bien. Está pronto para usarse, entiendo que lo vamos a usar, yo pretendo usarlo, genera más transparencia, ayuda a la comunicación y a la interacción entre la gente, la sociedad y los parlamentarios, porque es bueno saber qué votó cada uno, si estaba en ese momento, si no estaba. No tenemos nada para ocultar.
la mayoría y la gran mayoría, y diría todos los parlamentarios, trabajan y trabajan mucho, entonces creo que va a colaborar en la comunicación más que en otra cosa. Alfredo. Vuelvo al tema reforma de seguridad social, porque hoy el presidente de Mañana dijo de que había un compromiso de parte de Cabildo Abierto, entre otras cosas, que Cabildo Abierto lo votó a nivel del Senado. Sí. ¿Tá? Pero ahora hay 2 o 3 bueyes corneta que dicen, no, yo no, ahora no, más tarde, que no sé qué. ¿Hubo algún tipo de lineamiento en la reunión de hoy por parte del presidente con respecto a eso? A decir, señores, esto es compromiso firmado por los partidos o se le deja libre albedrío a los diputados que dicen que no. No, hoy no hubo mención porque no era el objeto de la reunión, pero todos sabemos que hay un compromiso, todos sabemos que la media sanción tiene el apoyo de Cabildo Abierto. Quizá por una cuestión de tiempo, quiero suponer, en su momento alguna reivindicación no llegó a presentarse en el Senado y hoy puede estar presente. Vuelvo un poco al concepto anterior. Siempre es bueno recibir propuestas que nos hagan mejor. El tema es que sean viables, que sean aplicables, no sean simplemente expresiones de deseo, porque tenemos que legislar de una forma seria. Fíjense hoy que estamos llevando adelante un programa en los juzgados con ayuda de la Universidad de la República para ver cómo se aplican las leyes y si se aplican con el espíritu que las creamos. ¿Ah? Tenemos que ir en ese camino porque tenemos que mejorar nuestra calidad legislativa. Entonces, bienvenidos sean todas las reivindicaciones y todas las propuestas que se puedan tener. Les seguiremos en el momento, pero no hay ni marcha atrás, ni todavía no hay un anuncio de que no se va a cumplir el compromiso, ¿no? Yo soy optimista, estamos charlando, estamos conversando y seguramente antes del 31 de marzo podamos llegar a una definición que termine con el voto de la reforma. Desde afuera, compañeros, ¿cómo advertirían ustedes lo que puede ser una mejora de la calidad legislativa del Uruguay? El tema sería preguntarle hoy al presidente de la Cámara de Diputados cuál sería. Todos los presidentes tienen su impronta. Hoy usted hablaba de eficacia y eficiencia. Y más allá de controlar. Lo que quieras, ¿no? No. Tío, perdón, hice una No, pero ahí vengo. Pero más allá de controlar a que parlamenten los legisladores y legislen. Yo te estoy entendiendo. Tú me estás entendiendo, que y legislen. ¿Cuál sería, aparte de esa función, la impronta suya en cuanto al funcionamiento propio del Parlamento, ahorro, eficacia en la función en sí, no de legislar, sino, por ejemplo, cuando Lema le tocó en oportunidad de ser presidente del Parlamento, dispuso una serie de medidas para ahorrar en los gastos y agilitar determinados trámites y demás. ¿Alguna suya ahora que pretenda en este año que le corresponde este cargo? A ver, ahí dividimos en dos. Una cosa es la cuestión administrativa, Sí. que tiene que ver con optimizar los recursos. Se ha ahorrado mucho. Te diría que ya incurrir en mucho más ahorro podría hasta degenerar el funcionamiento del Parlamento. Lo que tenemos que tratar es siempre que con lo mismo hacer más, y eso creo que es importante porque también habla de una buena administración. Y por otro lado, lo que es la función parlamentaria, política de legislación. La impronta es, en este caso, creo que comunicar mejor. En la Cámara, en el Poder Legislativo, por año recibimos a cientos de personas, en delegaciones, en carácter particular, que nos vienen a enseñar, por suerte, un montón de cosas. Y nosotros legislamos, en consecuencia legislamos en base a ello. Se trabaja mucho. Quizás lo tenemos que comunicar mejor porque la gente, la sociedad, no está enterada del buen trabajo que se hace. Y eso es parte también de lo que nosotros queremos llevar adelante, más comunicación. Y el Parlamento tiene que entender, y sobre todo los legisladores, que se tienen que animar a mostrar más su trabajo. Tenemos que, si bien hace mucho tiempo se abrieron las puertas de la comunicación, y creo que fue la calle Pou, el primero en transmitir las sesiones del Parlamento a través de Internet, creo que tenemos que abrir mucho más. ¿Y qué tiene que ver? Abrir más distintos ámbitos de trabajo que están en el Parlamento que no necesariamente son la sesión en sí, que es cuando ya llega todo definido y se produce un debate. Sino estar mostrar más la cocina para que se entienda.
ese trabajo parlamentario, legislativo. Las diferentes comisiones, cómo trabajan, qué es lo que proponen. Pero entonces eso se va a volver a discutir, porque en su momento estuvo sobre la mesa lo que era la transmisión de las comisiones, del trabajo de comisión, y fueron los propios legisladores los que dijeron, no, porque acá pasa mucha cosa, y entonces mejor, ¿no? Y hay negociaciones, y hay conversaciones que mejor no se muestre. Es cierto, lo que tú decís, Verónica, fue en la presidencia de Jorge Gandini. Jorge tuvo una muy buena iniciativa. Quizás no eran los mismos tiempos de lo que hoy es la comunicación esta on time permanente. Han cambiado esas cosas, mismo los parlamentarios han cambiado su manera de comunicarse a través de sus redes sociales, celular, todo ha cambiado mucho en poco tiempo. Creo que el consenso puede ser factible. O sea, se puede volver a discutir ese tema. Se va a discutir. Y otra cosa que le Entonces quería no van a estar diciendo lo que realmente piensan en la Claro, va a haber otra sesión que no va a ser la parte en la que paralelo. no vamos a ver, van a haber dos sesiones. Mira, Siempre Victoria, va a haber perdona, una cocina, ¿o no? Perdón porque no es por no dejarla pasar. Pero justamente una de las primeras charlas que tuve sobre el tema fue en ese sentido. Y no tenés miedo, Sebastián, de que el circo que a veces puede llegar a pasar en un lugar se transforme circo en todo. Siempre hay una puerta atrás. Yo no puedo pensar, yo no puedo pensar de que la comunicación nos haga cambiar la actitud. Yo no. Prefiero pensar que al revés, que la comunicación y la apertura nos haga ser mejores. No porque se prende la lucecita roja. Asisten más, puede por ser ejemplo. Se va a ver que no está. No falta nadie, ahí no falta nadie. ¿Y eso no nos hace mejor? Estaría Sí, bueno. por supuesto que sí. No, en todo caso yo lo que también pregunto es qué tanto suma la participación o la integración ciudadana a debates que realmente por ahí tendrían que ser primero, ¿no? en formato cocina. Pero tal vez exista la posibilidad de decir, bueno, esto es una sesión cerrada por esto, esto y esto. Y se van a cerrar todo. Bueno, pero Finalmente y ahí cerrado. vamos a saber de qué quieren mostrar y qué no. Nada de esto es de golpe. Nada de esto es así de una. Esto es un trabajo progresivo, es un trabajo que se va ensayo-error y se va aprendiendo sobre la marcha. El objetivo es legislar mejor, ser un parlamento mucho más ayornado. Estamos en un mundo que ha cambiado. ¿Se legisla mejor en sesión y comisión o se le termina legislando mejor entre los pasillos? En las conversaciones tete a tete entre legisladores, en el parlamento, en algún momento. Todo es parte de todo. Todo. Siempre hay previas, siempre hay un durante y siempre hay un después. O sea, no. Me parece que los ámbitos. El diálogo es la base en el Parlamento. Tú, cuanto más hablas, más conoces el pensamiento de otro. Y más ámbitos generás para poder buscar soluciones que nos beneficien a todos. Entonces, es la herramienta principal. ¿Dónde se hace? Si es en un pasillo, en un despacho, en el restaurante o dentro del hemiciclo, no interesa. O sea, lo importante es tener diálogo. Y no podemos permitirnos no tener diálogo. Está bien que no interesa, pero entonces, ¿qué tanto vamos a debatir si hay que ponerle tagging o no a las conversaciones? ¿No? Si hay que prender la cámara o no. Bueno, a mí me parece que no debería cambiar. Y debatir se debate y en las ¿Sabe comisiones cómo se cambia, discute. por ejemplo, el debate acá cuando viene la pausa? No nos deschabes. Sin el tagging prendido de la cámara. Está, pero en este caso tenés involucrado también a las delegaciones que vienen, una rendición de cuentas, Sí, comparecencia del equipo económico, en comisión. Yo creo que puede ser Claro. un contenido muy interesante para que la gente pueda Eso acceder. sí, A mí eso me parece sí. que es el respeto a las instituciones. Nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que también rendir nuestras propias cuentas. A mí no me parece mal. Bien. Espero lograr los consensos que se necesiten para ir de a poco lográndose esos objetivos que me parecen muy positivos. Pero me quedó una pregunta de cuestiones operativas, digamos. ¿Se van a contratar correctores de estilo para que las leyes tengan una mejor redacción? Ya se hizo. Ahora empezaron en estos días. Lo tomo como una muy buena medida. También es una idea de Ope Pasquel, se hizo en el año anterior. Tenemos que instruirnos. Yo, por ejemplo, no tengo instrucción jurídica. Y que alguien que me ayude, lo tengo que aprovechar. Y me parece muy bueno porque también hace después a la definición en la calidad para que quienes tengan que aplicar la ley estén seguros que lo que están aplicando está bien redactado, ¿no?
hay que ser muy honestos, hay leyes mal redactadas y no se aplican como corresponden como consecuencia de esa redacción. Pero ustedes, los legisladores, no tienen la posibilidad de tener un número de colaboradores que justamente se dedique a asesorarlos en eso. Son o sea, personales. voy a si es necesario que se gaste en contratar a alguien por afuera del equipo de trabajo que cada legislador tiene para corregir textos, que en definitiva es lo yo que hacen. Te diría que sí, que yo creo que estoy de acuerdo que justifica el gasto. Son 2, Bien. no es tanto. Igual En un después la presupuesto- constitucionalidad viene por otro lado, ¿no? En un presupuesto que lo permite. Y aparte está también la neutralidad en la corrección, Bien. que creo que eso es lo que nos garantiza a los legisladores que se hace un buen trabajo. Bien. Está bueno. Sí, Pablo. estos días se ha hablado mucho del el grado de sensibilidad, irritabilidad entre diferentes actores políticos de la oposición, el oficialismo. De hecho, hace pocas horas se reunió el presidente del Frente Amplio y el presidente del director del Partido Nacional por este tema. Dígame una cosa, de escala del 1 al 10, ¿qué grado de crispación existe hoy en la Cámara de Diputados entre los diputados de la oposición y los diputados que pertenecen a la coalición de gobierno? Dentro de mi experiencia y mi trayectoria, que no es muy larga, este es mi segundo periodo legislativo, yo creo que estamos en el peor momento de lo que yo he vivido como legislador. Y te reitero, no por la defensa leal del concepto político, sino por la forma de expresar esa defensa. Porque, y esto es para todos. Yo no digo que sea el frente y que el oficialismo esté librado de esta culpa. No, todos. Hay representantes pasionales y un lado Sí, del otro, ¿no? yo creo que algunas conductas primero se tienen que autorrevisar o si no, entre todos tenemos que ayudar a que se ¿Y lo hacen revise. puertas adentro? ¿Se le habla a quienes tienen por ahí una tendencia un poco más de exabruptos que otros? Y es de buen compañero a veces tener alguna charla y ¿Existen quizás esas buenas charlas? quizás no sea el mejor camino o podemos hacer una buena defensa no necesariamente No, porque en algún con contexto- con un adjetivo calificativo. No, o sea. está clarísimo. Porque es verdad que además en algún contexto siempre le puede servir a un equipo tener a un jugador ¿no? que un poco más vehemente, que dice lo que todos piensan y nadie puede decir. Entonces es más fácil deslindarse, pero lo dicho quedó dicho. Pero a veces, Sí. bueno, cuando eso se instala y se vuelve costumbre y es una forma, ¿no? que se empieza como a adaptar, bueno, pasa lo que usted dice, la sensación que tiene hoy. Estoy de una acuerdo. irritabilidad general, ¿no? Estoy de acuerdo que siempre hay, todos tenemos características distintas y somos un equipo. En definitiva somos un equipo. Algunos quieren hacer los goles, otros quieren atajar, otros quieren trancar. Creo que lo que se trata es de revisar los adjetivos y priorizar los conceptos. Sturla decía, un adjetivo menos, un concepto más. Alfredo. ¿Es posible lograr consenso a nivel de la Cámara de que, por ejemplo, cuando hay interpelaciones o hay este tipo de llamado a sala, no hablen durante 14 horas diciendo lo mismo? En lugar de decir, todos parece que tienen que figurar ese día de hablar y decir lo mismo que dijeron los 15 anteriores. ¿No se puede lograr un consenso de que por bancada hablen 1, 2, 3, pero no que hablen los 99? Porque parece que ese día es la final del mundo. Si no participo, estoy afuera. Digo, todo el mundo queda exhausto. Ustedes primero y los que tratamos de seguirlo más. Digo, no es viable lograr eso. Decir, señores, hablen tanto y que definan quiénes, ¿no? Eso cada bancada lo define. Digo, Ahí vamos a lo de los protagonismos de todo. Es viable, coincido, Alfredo, coincido plenamente. Es algo que sobre todo en el último año, cuando hubieron algunas interpelaciones, nos preocupó. Porque también, a ver, para ser precisos, el miembro interpelante tiene un propósito, tiene un estudio, trabaja, quiere que las cosas estén encausadas y sin querer, hasta sus propios compañeros terminan desenfocando ese trabajo.
hay una cuestión de respeto, ¿no? En todo esto. Y hay que lograr que diputados llegue a esos acuerdos. El Senado ya llegó. El Senado ya llevó a la práctica esos acuerdos. Hubo interpelaciones donde empezamos a tal hora y terminamos a tal hora. Y se respetaron. Porque justamente por esta misma motivo que yo estoy diciendo, o sea, hay alguien que es el miembro interpelante y hay que respetarlo a él. Él es el centro y el interpelado, ¿no? También es el centro. Y bueno, estamos hablando, desde hoy estamos hablando de calidad y es parte de eso. Bien. La calidad es fundamental, es fundamental. Antes de despedirlo, Andújar, como diputado del Partido Nacional, se lo pregunto, no como presidente de Cámara. ¿Se puede hablar de candidaturas dentro de lo que es la coalición, puntualmente Partido Nacional? Sí, se puede. Ah, ya. Sí, claro. A Yo ver, estos días, escuchamos. en distintos medios he dicho que es un poco hipócrita decir que no se habla de candidaturas. Hipócrita No, en que la hablan en la expresión interna, literal. sí, pero digo A que ver, usted puede hablar públicamente de sí, puedo, candidaturas. sí, A ver. sí. Porque, a ver, no se puede decir que se haga algo que no estamos haciendo. O sea, yo no puedo decir, no es momento de hablar de candidatura. O sea, como tú decías recién, se apaga la luz, Sí. estamos hablando de candidatura. Exacto, por eso. O sea, no solo hay que hacerlo, sino hay que para hacerlo. Usted acaba de decir que sí se Lo puede. que no Bueno, se lo puede, escuchamos. Victoria, y lo que no tenemos permitido desde el punto de vista, no por una orden, ¿no? Desde el punto de vista de procedimiento, es electoralizar el gobierno. ¿Y a qué voy? Hay gente en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, de muchísima importancia, de muchísima relevancia, que está trabajando en distintos lugares, que involucrarlos en el tema electoral termina electoralizando al gobierno. Y eso le haría muy mal a un gobierno que viene trabajando muy bien y que tiene que trabajar hasta el 1 de Qué marzo del buena 2025. respuesta para no tener que decir nada, pero en definitiva seguimos en ascuas. No, porque podemos decir, yo hablo de candidaturas y lo que no puedo es simplemente Mientras generar no le un problema. coincida el candidato con alguien que esté ocupando un cargo. No, porque después nosotros terminamos siempre la charla en suspicacia y no tiene que ser con suspicacia. Y cuando yo digo hipocresía es que en la definición literal no puedo estar fingiendo algo que no lo hago, que no lo siento y que realmente... Y aparte el Partido Nacional necesita hablar de candidaturas, ¿por qué no? ¿Quién sería un candidato natural para usted? El éxito del gobierno es la continuidad. ¿Quién sería un candidato natural? Bueno, nosotros estamos en un proceso de construcción que tiene que ver con una figura que tiene aptitudes muy buenas y esperemos que llegue a buen puerto, en este caso de Laura Raffo. Yo lo he mencionado ya públicamente reiteradas veces. Pero lo que más me importa en esto es que el Partido Nacional tenga un buen menú. Un buen menú. No puede quedar un militante, un nacionalista, un blanco sin sentirse contemplado con la oferta. Porque ese sería el peor error que podemos cometer. Entonces, yo puedo decir en qué estoy, pero tengo que decir lo que necesita mi partido, Bien. que es lo más Eso importante. lo necesitaría la coalición entera, en realidad, ¿no? Pensando ya No más... puedo- Yo no puedo opinar por los demás. No, pero digo... pero creo que mi partido tiene que tener la madurez política que ofrecer un buen menú. El éxito del gobierno es la continuidad. Muy bien. Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos.